Muy buenas noches, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en esta charla pequeñita que queremos hacer en relación a la seguridad sísmica. Eh, Esto debido, me van a disculpar, pero tengo mi garganta un poco dañada. Esto debido a los últimos acontecimientos que se han dado en Ecuador, básicamente, en los últimos sismos que tuvimos en la madrugada del día de hoy. Y también para repasar temas que se supone que están claros, temas que se supone que los tenemos bastante sabidos, pero siempre es bueno, siempre es necesario saber y entender que existen nuevas visiones y actualizaciones del tema. No es que los sismos se estén actualizando, para nada, son los mismos sismos de siempre. Lo cierto es que lo que entendemos de ellos y también nuestra interacción entre los lugares donde vivimos, nuestros entornos y los sismos como tal, son súper importantes para tener clara la película. Si alguien me puede decir si se escucha bien, una manito ahí diciendo que se escucha bien, estupendo. Ojo, esta vez usted va a poder hacer preguntas, va a poder interactuar a través de este medio. La idea es que sea una vía interactiva de consultas y dudas de parte y parte. Bueno, vamos a seguir con nuestra presentación. Mi nombre es Heriberto Moreira, soy capitán de bomberos y soy ingeniero en seguridad. Acabo de egresar de la maestría en seguridad. Sinceramente, mi presentación para esta capacitación no es tan importante en la parte de fuego, solamente destacar que soy un profesional de la seguridad humana, un ingeniero, y que tengo experiencia como rescatista, como bombero, de experiencia normal, tradicional, no, tampoco experiencia de Saiyajin ni de viejo, ¿cómo se llama?, estandarte de Vietnam, ni de rescatista, para nada. Solamente un beso para mi padre ahí que está conectado desde San Sebastián, Chile. Bueno, entonces quiero ir directo al grano, quiero presentarme y ponerme a vuestro servicio. Soy un colega más de ustedes, soy un profesional de la seguridad humana, ahí está mi teléfono, mi WhatsApp, para que usted me WhatsAppee cuando quiera. Estoy en WhatsApp a su distancia. Ok, y seguimos. Le pido, bueno, en realidad, si usted desea, ¿no?, pone su teléfono en silencio. Yo sí lo voy a poner en silencio porque a mí se me olvidó. Entonces voy a poner mi teléfono en silencio. Y seguimos. Normas de seguridad, recuerde, no porque sea una charla online, no significa que no vamos a tener claras nuestras normas de seguridad. Nosotros, antes de empezar a tener esta interacción técnica, esta interacción de seguridad humana en caso de sismos, usted tiene que asegurarme, que donde está seguro. Que si está en casa, que está donde está, usted en este momento se va a preocupar un segundo de su seguridad. Y va a haber su vía de evacuación, etcétera. Entonces, desde ese punto nosotros vamos a empezar la charla para al menos cumplir esta norma de instrucción que tiene que ver con la seguridad. Bueno, quiero ir directo al grano. Esto es un trabajo que está enfocado en la seguridad humana en caso de sismos. O sea, queremos dar alternativas, queremos dar recomendaciones del año 2019, claras, concisas, reales, a la gente para que pueda aumentar su probabilidad de sobrevida en caso de un terremoto mayor o de cualquier evento sísmico, básicamente. Tenemos 4 partes para esta charla. Está dividido en 4 secciones. Está dividido primero en una sección de definiciones. Luego vamos a hacer un análisis técnico donde vemos un análisis en relación a otros tipos de terremotos, etcétera. Y luego vamos a entrar a las recomendaciones. Esta es una charla que dura 2 horas cuando se hace de manera presencial. Acá vamos a ir un poquito más rápido, puesto a que queremos ir directamente al tema de recomendaciones.
Sin embargo, no por eso vamos a dejar de pegarle una ojeada a esta charla completa. Eh, Usted, si es un profesional de la seguridad humana, si es un bombero, o si cree estar capacitado o tener las competencias para replicar esta charla, hágalo con toda confianza. Por favor, hágalo con toda confianza, haga la suya, replíquela. La idea es poder entregar eh, formación de seguridad. Un abrazo a todos los amigos que están conectados, Juan, Byron Togra, Felipe Pinto, etcétera, todos amigos, ahí Edison Puya, mi querido hermano, bueno, están todos conectados. Seguimos. Primero, vamos a hacer un paréntesis entre lo que sabemos y lo que creemos. Me gusta presentar estas imágenes y acá un poquito yo juego con un efecto lúdico en mis charlas, porque en realidad yo hago creer como que me equivoqué, como que puse imágenes realistas, pero en realidad lo puntual de este slide es mostrar de que estos son imágenes que le hacen mal a la gente. Cuando la gente consume Hollywood de esta manera, bueno, cuando la gente cree que una ola de maremoto mide 150 metros y que hasta Godzilla va entre medio, hace mal para tener una percepción real del tema de maremotos, de terremotos. Ahí abajo vemos una película que se llama La falla de San Andrés, donde La Roca es bombero. Entonces, nada, pues, puras mentiras, puras exageraciones. Acá tenemos un señor que miente descaradamente. Este señor miente descaradamente a la gente para asustarla. Y dentro de ese susto, él gana adeptos, él gana seguidores, le pregunta al maestro, por favor, dígame qué es lo que tenemos que hacer, etcétera. Es un chanta, es un mentiroso. Eh, este estilo de noticias también se ha dado ahora luego del terremoto. Por ejemplo, volvió un audio del 2016 en Ecuador, donde un señor ahí se mandaba a un parlamento terrible, terriblemente disparatado. Y lo peor es que la gente se asusta. Entonces esto también es mentira. Este señor miente. Mira, aquí como que le tomó una foto al continente, no tengo idea a qué altura estaba, pero le sacó un 8 al continente. Bueno, y acá hay un tipo de noticia que es un fake que tenemos que tener mucho cuidado. Acá tenemos un fake donde se falsea la noticia de una página oficial. Entonces la gente es más fácil engañar a la gente. Entonces esto también es importante. ¿Cuándo te das cuenta que una noticia es un fake? Cuando es lógicamente fake, compañero. Por ejemplo, es ridículo que usted diga, oiga, mira, salió una noticia que decía que pasado mañana va a haber un terremoto o que van a haber unas manchas solares que van a hacer que la Tierra se mueva. Cuando usted sabe que eso no se puede detectar todavía. Se está trabajando en la tecnología para hacer una detección temprana, pero aún no la tenemos. Por favor, no pregunte una y otra vez las mismas cosas. No existe la tecnología adecuada para detectar un terremoto a tiempo. La detección temprana se fundamenta en que un terremoto se produce, entonces las ondas puedo decirle a los pueblos que están aledaños, a las ciudades aledañas, que viene una onda. Entonces hay un tiempo de advertencia. Pero eso no tiene nada que ver con detectar terremotos antes de que sucedan. Eso es un trabajo que se está haciendo en varias partes del mundo. En Ecuador, el doctor Teo Turqueridis tiene muy avanzado un trabajo que tiene que ver con las radiaciones. En Chile hay doctores que han hecho muchos trabajos avanzados que tienen que ver con el campo electromagnético de la Tierra. Estoy seguro que cuando todos estos genios se unan, van a ser muy buenos descubrimientos, señores, pero hasta ahora no tenemos nada de eso. Esto es información basura. Para lo único que sirve es para confundir, para hacer que la gente no tenga la información adecuada. Vamos a ir un poquito más rápido. Remitámonos a la ciencia. Aquí vamos a acelerar un poco porque no voy a hacer hincapié en temas de ciencia, sobre todo en temas en el que usted puede indagar de manera personal. Solamente una pequeña mención. La Tierra tiene un radio de 6.370 kilómetros y la corteza terrestre tiene un ancho de 70 kilómetros.
Existe en la Tierra litosfera terrestre y litosfera marina, que podría ser la corteza, ¿no? La corteza, hay corteza terrestre como tal y corteza marina, que es terrestre marina. Bueno. La corteza, lo que está afuera, se llama litosfera. Desde cualquier punto de la litosfera hasta el centro de la Tierra hay 6.340 kilómetros de radio. Luego de estos 70 kilómetros hay roca fundida, un manto que está hecho de lava, de roca fundida. Luego un núcleo interior, discúlpame, un núcleo exterior, y luego viene un núcleo interior que se teoriza que es de acero sólido. Y esto tiene un pin de giro, la Tierra tiene un pin de giro que va de América a Europa, y su centro gira de manera inversa, lo que crea el electromagnetismo que nos ubica, bueno, electromagnéticamente en el entorno universal. Si seguimos con este tema, nos vamos a dar cuenta que en el interior de la Tierra, este magma, esta roca fundida, produce movimiento, puesto a que el calor produce movimiento. Lo hemos visto en todos los cursos de incendio. De hecho, lo vemos cuando explicamos el concepto de convección. Cuando tenemos un movimiento convectivo, lo que tenemos en realidad es una diferencia térmica, un delta térmico. Entonces, mientras tenemos bajo la Tierra, bajo nuestros pies, diferencias de temperatura en un ambiente térmico X, alto, bajo, cual sea, vamos a tener movimiento. En nuestro caso tenemos un ambiente térmico elevado, con diferentes niveles de temperatura, lo que causa que esto sea dinámico. La Tierra está dividida esta corteza está partida en pedazos. Y estos pedazos se llaman placas. Y la diferencia entre una placa y otra, la línea entre una placa y otra, se llama falla. Así de simple. La litósfera, bueno, la superficie de la Tierra está dividida como rompecabezas, ya lo dijimos. Como bien lo saben, las placas se mueven alrededor de 3 a 7 centímetros al año de manera natural. Entonces, estamos en un ambiente dinámico. Esta dinámica litosférica produce roces, empujes entre las placas, etcétera, que es lo que crea el movimiento que para el ser humano es destructivo. Esto también es muy, muy, muy importante, entender que los tiempos geológicos como tal son absolutamente distintos a los tiempos humanos. La Tierra tiene un tiempo básicamente que está fundamentado en su antigüedad. Cuando hablamos de la antigüedad de la Tierra versus la antigüedad del ser humano, tenemos que entender que la Tierra tiene una antigüedad de 4.600 millones de años, con un dinamismo que se ha producido desde el día 1, que la Tierra empezó a conformarse. Por otro lado, nuestra raza como seres humanos tiene una permanencia en la Tierra de alrededor de 100.000 años. Comprenderán que los movimientos y la dinámica de la misma Tierra es súper especial en este sentido. Bueno, las capas de la Tierra. Las capas de la Tierra, usted los puede ver acá en esta imagen, es un verdadero rompecabezas, que debo también señalar que la dinámica y el estudio de las placas es relativamente nuevo, es alrededor de finales de 1800, cuando recién se empieza a indagar sobre este tema. Vamos a ver un video que tiene que ver con el movimiento de las placas tectónicas. Por favor, atención. Aunque parezca que la superficie de la Tierra es muy estática, en realidad se mueve. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos. Produce los volcanes. Crea las montañas. Y tras millones de años, mueve continentes enteros. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos.
y se pueden mover de 3 formas diferentes. Se pueden separar, juntar o deslizarse una respecto a otra. Cuando 2 placas se separan, se crea un borde llamado límite constructivo. Esto suele suceder bajo el mar. Al separarse las placas, el magma líquido asciende, lo que puede hacer que una cadena de volcanes entre en erupción. Con el tiempo, el magma se enfría y forma nuevas rocas en la superficie. Cuando 2 placas presionan la una contra la otra, se pueden producir 2 efectos. Si las 2 placas son masas continentales, ambas superficies se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Pero si una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica de mayor densidad se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. En este caso se trata de un límite destructivo. La corteza que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones. Cuando las placas se deslizan lateralmente, se genera un límite conservativo. No se crea ni se destruye corteza, pero pueden provocar graves terremotos. El movimiento de las placas implica la continua remodelación de nuestro entorno a través del calor interno del planeta. Bueno, hemos visto de manera de video básicamente lo que expliqué hace un momento. Y en esta imagen podemos ver podemos ver en conjunto cuál es la dinámica de las placas, ¿no? Desde que en este lado nace la placa en las dorsales oceánicas, donde la placa, como vimos en el video, es expuesta al agua, endurecida, y empuja el sistema, y acá la placa nuevamente entra al sistema para ser fundida. De esta manera funciona la interacción. Vamos a ir un poquito más rápido, como les dije, para hacer más dinámico este charla video. Dentro de los tipos de falla tenemos 3 diferencias de los límites divergentes, cuando las placas se separan, los límites convergentes, cuando las placas chocan, y los límites transformantes, como la falla de San Andrés, donde las placas se deslizan lateralmente entre sí. Vale la pena destacar que nuestro límite, que nuestro entorno es el límite convergente, donde las placas chocan. Dentro de los límites convergentes, tenemos acá un continental oceánico, que es el caso de América, donde la placa oceánica se mete bajo la placa continental. Pero este fenómeno también sucede en el continente, o también en el mar. Acá siempre destacar el trabajo que para los bomberos ecuatorianos ha significado el apoyo, o sea, destacar el apoyo que el doctor Teófilos Turqueridis nos ha dado a los bomberos de Ecuador. Hemos hecho algunos grupos de apoyo y el doctor Turqueridis nos ha ayudado a depurar la información que le estamos entregando a la gente en seguridad humana, ya que los bomberos son expertos en temas de su competencia, y los ingenieros son expertos en su competencia, y los geólogos son expertos en su competencia. Y cuando hablamos de seguridad de la vida dentro de un evento sísmico, son muchos los criterios que están en juego. Y hay muchos profesionales a los que hay que escuchar. Entonces los invito a leer y a investigar un poquito más del profesor Teófilo Turqueridis, a pedirle ahí un contacto. El hombre siempre tiene la disponibilidad de responder, y también para entrevistas. Vamos a avanzar un poquito. Vamos primero a definir terremotos. Terremoto es un movimiento de tierra. Voy a ser bastante claro en este sentido. Recién estoy leyendo un poquito los comentarios. Les envío saludos, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, seguimos. Terremoto quiere decir movimiento de tierra. Por favor, no crea que terremoto quiere decir movimiento arriba de grado 1, arriba de grado 2, arriba de grado 3. Eso no es real. Terremoto quiere decir movimiento de tierra, punto. No le dé más vuelta. No crea que arriba de 6 es terremoto, que arriba de 4 es terremoto, que antes es temblor, que antes es terremotito. Por favor. No le discuta a la Real Academia de la Lengua, seamos claros, terremoto es un movimiento de tierra. Si usted está parado en una esquina y pasa un camión grande, se le va a mover la tierra, eso técnicamente es un terremoto. No que haya, porque no se haya movido de la otra esquina, no es un terremoto. O sea, para empezar, no le vamos a discutir a la definición y solamente la vamos a tratar de entender. Terremoto quiere decir movimiento de tierra. Quiere decir que cualquier movimiento de cualquier intensidad donde existe una cinemática de la Tierra, un movimiento, ya se considera terremoto. Hay 4 definiciones claves, 4 definiciones que tenemos que tener muy claras para poder hablar del tema y también para poder aconsejar del tema. Le mandamos un abrazo al brother Mauricio, bombero de Viña del Mar, un abrazo a los bomberos de Viña del Mar, a los bomberos de Chile también que nos están acompañando. Bueno, dentro de estas definiciones claves hay cuatro que son fundamentales. El primero, el hipocentro. En el hipocentro es en el lugar donde se produce la liberación de energía, es el lugar donde se produce la interfalla, es en el lugar desde donde nace y se produce toda la energía que se libera en un terremoto. Ese es el hipocentro. El hipocentro, por lo general, se encuentra en el entremedio de la falla. Algo importante. El hipocentro tiene un punto que yo le digo el punto primo o hermano del hipocentro, que es el epicentro. El hipocentro tiene una representación en litósfera, que es simple y llanamente en la línea recta desde el hipocentro a la litósfera. Este punto se llama epicentro. Un concepto importante es el concepto falla. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, falla es la línea. O sea, falla es la separación, el límite, la frontera entre una placa y otra. Esa es la falla. En este caso tengo una falla oblicua, pero si tuviese una falla recta, tal vez estuviese hablando de un movimiento transversal, como la falla de San Andrés. Hay muy pocas fallas. O sea, no es lo mismo una falla que una megafalla. Hay muy pocas megafallas en el mundo, ya vamos a hablar de eso. Hay alrededor de 5 y nosotros estamos asentados sobre una de ellas. O 5 o 3, discúlpenme, ya voy a afinar ese punto. Desde el hipocentro existe una liberación de energía profunda. Y esta liberación de energía viaja a través de ondas. Dependiendo del terreno, estas ondas se pueden multiplicar, se pueden incluso parar, como sucedió en Ecuador. En Ecuador, el punto donde estaba el epicentro estaba mucho más cercano a Quito. Y mucho más lejano a Guayaquil. Sin embargo, en Guayaquil fue mucho más sensible, porque los terrenos de la costa están comunicados, no así los terrenos de la sierra. Entonces, señores, hipocentro es el lugar donde se produce la liberación de energía, la interfalla. El epicentro es la representación del hipocentro en litósfera. Puede ser litósfera terrestre, puede ser litósfera marina. La onda sísmica es la energía que se libera desde el hipocentro y la falla es el límite, es la frontera entre placa y placa. Otra definición importante es la definición de intensidad. Mientras más profundo sea nuestro sismo, esto es lo que pudimos ver en el primer sismo de ayer, que fue muy largo, pero fueron alrededor de 130 kilómetros de profundidad del sismo, lo que se considera un sismo de profundidad considerable. No así el segundo sismo, que tiene un epicentro ubicado en la costa ecuatoriana, que tiene otro epicentro, que tiene otro origen de falla,
y que tiene un movimiento que tiene unas características totalmente distintas. Bueno, una cosa antes de pasar al plano de Benioff es que mientras yo más me aleje del epicentro, más disminuye la intensidad. Me puedo alejar en profundidad o me puedo alejar en distancia. El plano de Benioff es la situación técnica, científica, que explica por qué los volcanes se alimentan de magma luego de un movimiento subductivo. Y es porque en el plano de Benioff teoriza que las cámaras magmáticas se recargan cuando existe este tipo de movimiento por un tema de recalentamiento de la roca que ya está sobrecalentada, por un tema de dinamismo térmico, la roca más caliente sube y realimenta estas cámaras. Bueno, acá vamos a hablar la diferencia entre intensidad y magnitud. Tengo que decir, voy a hacer, bueno, un poquito más rápido para entregar la información. La intensidad tiene que ver directamente con los efectos que produce el terremoto. En este caso, la intensidad se mide en la escala de Mercalli. La escala de Mercalli mide el daño en las cosas, mide el daño en los edificios. La escala de Mercalli no cuenta los fallecidos, no cuenta qué tan poderoso fue el movimiento. La escala de Mercalli se preocupa de los daños. Por eso se llama escala de intensidad. Por otro lado, la escala de magnitud o la escala de Richter es una escala más moderna. Comprenderán que la escala de Mercalli se basa en la observación. Entonces es una escala más antigua. La escala de Richter, por otro lado, que se encarga de medir la intensidad liberada del seísmo, como dice ahí. Me gusta poner distintas palabras del mismo término. No es mi intención aquí bautizar definitivamente un término. Usted elegirá el término como usted desee llamar al sismo, terremoto, terremotín, terremotón. Lo importante es que entienda el concepto y elija técnicamente el concepto que usted quiera. Pero en este caso, la magnitud mide la energía liberada del terremoto, y esta energía se mide a través de un instrumento que se llama sismógrafo, y esta escala se llama escala de Richter. La escala de Mercalli mide la intensidad del terremoto, como lo pudimos ver. Tiene 12 grados. Ya vamos a ir, desde los grados más bajos hasta los grados más altos. Todos los niveles bajos de la escala se basan en la sensación percibida, mientras que los niveles más altos tienen relación con el daño estructural observado, derrumbamiento, edificios, carretera, grieta, etc., ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito con más detalle. Por otro lado, la escala de Richter. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. El terremoto de Ecuador, el terremoto del 2016, fue 7.8. Y el terremoto en Chile del 2010 fue 8.8. Si no me equivoco con la fecha, ¿no? También me estoy equivocando. Bueno, pero las intensidades no me estoy equivocando. ¿Cuál es la diferencia entre un 7.8 y un 8.8 en Richter? Numéricamente hablando. Cualquier persona diría 1. Señores, se dice que es 1 la diferencia o el delta cuando se habla de una escala lineal. En este caso, hablamos de una escala logarítmica. Entonces tenemos que entender que entre punto y punto, entre punto y punto, entre un 7.8 y un 8.8, hay un factor logarítmico de multiplicación por 32. Entonces, es súper importante entender que la escala de Richter es una escala logarítmica y no una escala lineal. Eso es súper importante. Bueno, los terremotos más devastadores presentan magnitudes cercanas a los 9 grados. Vamos a ver cuál es el terremoto más grande medido por el hombre. Estamos claro que a la madre tierra le tembló más fuerte la tierra, el piso, pero por lo menos desde que nosotros estamos en la tierra y podemos medir con instrumentos, el terremoto más grande que hemos podido cuantificar es el terremoto de Valdivia, con una intensidad de 9.5. Aquí hay un tema importante, una comparación entre la escala de Mercalli y la escala de Richter. Quiero ser puntual con la comparación que voy a hacer.
Quiero hablar de nuevo del terremoto de Ecuador del 2016, que llega al 7.8, y el terremoto 8.8 de Chile. Cuando estamos hablando de 7.8 y de 8.8, estamos hablando de Richter. Estamos hablando de la escala de Richter, estamos hablando de la liberación de la energía del lugar. Pero cuando lo comparamos con la escala de la izquierda, con la escala de Mercalli, entendemos un poquito más profundamente lo que pasó. Se lo explico de otra manera. En Ecuador tuvimos un terremoto con una escala de Richter que llegó al 7.8. Pero en Mercalli, este mismo terremoto llegó a un numeral de 9, de factor 9. En Chile, con un terremoto 32 veces más poderoso, logarítmicamente hablando, le mandamos saludos cariñosos a los hermanos de México, y les doy las gracias porque me recibieron muy bien con esta capacitación, con esta presentación. Tuvimos muy buen feedback y muy buen recibimiento en México. Esta presentación aplica para México 100%. Así que saludo a los amigos de México que están saludando ahí. Un abrazo. Entonces, lo que yo quiero ser puntual al indicar que en Chile tuvimos un terremoto de 8.8, 32 veces más poderoso que el de Ecuador. Sin embargo, en Mercalli llegamos al mismo factor. Y aquí hay algo doloroso. Aquí hay algo doloroso porque acá tenemos una sociedad que ha trabajado mucho en sismoresistencia, que es Chile. Y Ecuador, que es una sociedad que no ha trabajado en sismoresistencia. Yo soy mitad chileno y mitad ecuatoriano. Así que tengo toda la propiedad para indicar las dos realidades. Las dos realidades y decirlo con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho respeto y con mucho amor a mi gente. Y si lo señalo de esta manera es porque definitivamente merecemos el estándar mínimo de Chile. A ese estándar debemos apuntar, ya que cuando hablamos del daño en Mercalli, lo único que estamos hablando es de la calidad de las construcciones, un factor muy importante para el resto de la presentación. Les voy a presentar al señor Cinturón de Fuego. En la presentación en vivo se habla de cada punto, ¿no? De cada terremoto, ahí se hace un pequeño resumen, pero de manera muy rápida les puedo indicar que el Cinturón de Fuego se caracteriza porque todas las placas que lo componen se mueven de manera unísona y tienen movimiento subductivo en todo su contorno. Como ustedes pueden ver, están llenos de volcanes. El Cinturón de Fuego ha esculpido nuestra cordillera de los Andes, ha esculpido nuestra fauna, nuestra flora, desde hace muchísimo más tiempo del que estamos nosotros en la Tierra. Así que, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque a pesar de que el Cinturón de Fuego es el culpable del más del 90% de todos los terremotos destructivos del mundo, es el culpable también de la vida que se ha creado alrededor de él. Un punto importante que tiene esta presentación es un poquito explicar el término tsunami. Primero, entender que tsunami y maremoto es lo mismo. Por ahí hay personas que discuten mucho esto, no, que es distinto, que no, es lo mismo. La diferencia es que los hermanos japoneses le llaman tsunami. Y tsunami significa ola de puerto, ola de bahía, y maremoto, al igual que terremoto, quiere decir movimiento de mar. En terremoto quiere decir movimiento de tierra, aquí movimiento de mar. Así de simple. Lógicamente usted se puede tomar un poquito más de tiempo cuando usted esté exponiendo esta charla. Cuando usted explica cómo se produce un tsunami, usted tiene que explicar que lo primero que hace el sismo es hacer una perturbación del lecho marino. Es lo que podemos ver en la primera foto, en la primera imagen de arriba. Se produce un desplazamiento y un levantamiento de toda la columna de agua. Y la columna de agua se desplaza lateralmente con dos trenes de ola. Un tren de ola que va a orilla y un tren de ola que va mar adentro. Generalmente, el tren de ola que va mar adentro pierde poder, o si no, puede ocasionar algún tipo de daño en alguna otra costa. Pero el tren de ola que va a costa más cercana, por lo general, en un movimiento destructivo, va a generar un maremoto. No es la ola china con Godzilla, para nada.
Sin embargo, es un tren de olas que hace mucho daño. Usted no necesita 180 metros de ola. Bastan 2, 3, 4, 5 metros de ola para que el maremoto sea mortal, absolutamente. Hay que destacar que los maremotos matan mucha gente. También hay que destacar que si yo estoy en la playa y siento un movimiento que me tira al suelo, o siento un movimiento que dura más de un minuto, es la señal para que yo haga evacuación hacia un punto de seguridad de maremoto. ¿Qué quiere decir punto de seguridad de maremoto? Se considera punto de seguridad de maremoto cualquier punto que esté elevado sobre una cota, al menos cota 15. Yo recomiendo cota 20. ¿Qué significa cota 15, cota 20? 15 metros sobre el nivel del mar o 20 metros sobre el nivel del mar. Usted puede hacer evacuación en un edificio, haciendo evacuación en el mismo edificio, cuando hablamos de edificios robustos de concreto, o si no, a una zona alta. Esta imagen es súper interesante. Esto es un tsunami que se produce por la generación de un derrumbe. Vamos a observar este video donde por una erupción volcánica, una pared del volcán es proyectada a mar y se produce un efecto igual de devastador que el tsunami. Acá podemos ver las velocidades que alcanza, velocidades tremendas, velocidades que alcanza un avión. O sea, usted no le va a ganar a un tsunami. Y luego, esto fue lo último que vimos en Indonesia, hace poco, con un tsunami que no tuvo terremoto antes. Y el tsunami se debió a una perturbación del Neo Krakatoa, que entró en erupción y tuvo un derrumbe de sus paredes. Como pueden ver, la magnitud de la ola a costa no superó el metro. A ver, aquí vamos a ver la magnitud que llega. Por ejemplo, estaban en pleno concierto. Hay imágenes donde estaban en pleno concierto y la magnitud de ola, que es la que hace el daño, no es tan elevada como la de un maremoto, comillas, producido de manera normal por un terremoto. Sin embargo, estamos hablando de una elevación de 1,5 metros, 2 metros de ola, que igual es absolutamente mortal, absolutamente mortal. Ok, seguimos. Aquí hay 3 conceptos que tienen que ver con los maremotos, muy importantes. Uno es el crecimiento rápido, la altura de la ola y la distancia de inundación. El crecimiento rápido tiene que ver con la altura vertical de la ola, que alcanza arriba del nivel del mar, de referencia con que se baña la costa. O sea, el crecimiento es la altura que tiene la ola, tomando como referencia la altura natural del mar. Y la altura de la ola mide la altura vertical de la ola antes de que llegue a costa. O sea, el levantamiento que tiene la ola o el tren de olas antes de que toque costa. Y la distancia de inundación finalmente es, comillas, cuánto alcanza a penetrar esta inundación. Sismoresistencia. Acá hay un concepto mega presente, muy, muy importante. El tema de la sismoresistencia es súper importante. Para empezar, dejar en claro que lo antisísmico no existe. Nosotros aquí jugamos harto con temas, jugamos un poquito lúdicamente en una presentación presencial, pero aquí quiero ir al grano y decir básicamente que la sismoresistencia es una técnica de construcción que toma en cuenta muchos factores. Factores constructivos, factores históricos, factores de movimiento natural de ese lugar, factores de estudio de tierra, etc. ¿Y cuál es la idea y cuál es el objetivo de la sismoresistencia como tal? El objetivo de la sismoresistencia es que la estructura no caiga. El edificio puede quedar dañado, el edificio puede quedar lesionado, el edificio puede quedar asentado, el edificio puede quedar como sea, pero el edificio no puede colapsar, no tiene autorización para colapsar. Eso es una construcción sismorresistente.
una construcción que está diseñada, pensada para liberar energía de esa manera. Vamos a ver unos videos. Primero vamos a escuchar a este señor, que para mí es un gurú del tema, porque explica de manera muy... Para mí, yo admiro mucho a la gente que explica de manera simple cosas difíciles. Y este señor explica periodo, aceleración, centro de masa y flexibilidad de manera maravillosa, y lo vamos a escuchar. El ir y venir es un periodo, ¿de acuerdo? Y el periodo está en función de dos cosas, de la rigidez del elemento, en este caso la solera, y de la masa. Este es un piso y esto es una columna. Entonces, los periodos varían en función de la masa. Este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, y depende de dónde yo coloque la masa, si la coloco aquí o la coloco aquí, el periodo se altera, ¿de acuerdo? Esta es una casa en Las Lomas, que tiene un periodo muy cortito. Y estos son unos edificios que tienen más rigidez, y uno de ellos tiene amortiguador. Si yo los excito, ¿de acuerdo? Este que tiene un amortiguamiento se para rápidamente y este sigue vibrando. Entonces, si yo quiero tirar un edificio en la colonia Roma, lo excito con las aceleraciones de la colonia Roma, que son como 2 segundos. Entonces hago esto. Vean los edificios que se excitan en la colonia Roma, ¿de acuerdo? Los que coinciden con la forma de moverse del suelo. Las casas de las empresas no les pasa nada. Si yo quiero perjudicar a los ricos de Las Lomas, lo hago con un periodo muy corto y hago esto. Y los edificios altos no se afectan los edificios que tienen periodos cortos. Esa es mi idea, esa es la dinámica de las estructuras. Todo lo prudente es que los edificios no se muevan como el suelo. Así de fácil. Bueno, podemos ver cómo de manera maravillosa este hombre explica periodo, aceleración. Periodo básicamente es el tiempo en que una estructura toma en ir y volver, ¿no? En tener el vaivén de un movimiento. Ese ciclo de movimiento se llama periodo. El ciclo de movimiento del suelo se llama aceleración. El centro de masa de una estructura es cuál es el peso, dónde está distribuido el centro de peso de una estructura. Y la flexibilidad es la capacidad de esta estructura de liberar energía y moverse para este fin durante un sismo. Acá podemos ver estructuras distintas, cómo una libera energía, una tiene un amortiguador. Como pueden ver, la idea de que la estructura siga moviéndose tampoco es buena. La idea es que la estructura pueda tener una movilidad dentro de este evento sísmico, pero también la idea es que después tenga la capacidad de recuperar su estructuralidad. Y esto se logra a través de estos tipos de dispositivos de amortiguación. Hay que destacar el trabajo que ha realizado Chile en relación a este tipo de dispositivos. Bueno, y destacar que Chile tiene una resiliencia que se basa en lo duro que le ha tocado vivir estas experiencias. Para mí es importante mostrar este video porque se muestra cuál es el comportamiento de una escalera de emergencia durante un sismo. Voy a adelantarlo un poquito. Pero acá estamos viendo una cámara de seguridad que está grabando una escalera de emergencia y se puede ver claramente cómo la gente hace evacuación durante el terremoto. Entonces, este video es un poquito para que usted entienda por qué no es seguro y no es recomendable hacer evacuación de esta manera. Bueno, podemos ver que el movimiento se violentiza de manera tal que arranca la escalera y genera estos espacios y movimientos que si usted estuviese bajando, sin duda estaría en una condición de riesgo mucho mayor al que si estuviese usted en un lugar
de manera, o sea, esperando que el movimiento pase. Y voy a ser súper claro con lo que viene de aquí en adelante, porque en realidad eso es lo más importante de esta presentación. Si usted va a ser víctima del derrumbe catastrófico de un edificio, eh, no hace la diferencia el que usted salga corriendo por la escalera. Nada que ver. Nosotros antiguamente hablábamos mucho del triángulo de la vida como tal, y también vamos a hablar de una comunicación que se ha hecho viral en el tema. Pero vamos por partes. Vamos a hacer un análisis de sismos a nivel mundial antes de seguir. Bueno, en este video vemos 15 años de terremotos en 45 segundos. Es realmente impresionante cómo se mueve el cinturón de fuego. Rápidamente, esto en una presentación presencial, se habla mucho más, se comenta mucho más. Acá solamente lo vamos a nombrar. Tenemos el terremoto de Valdivia, el terremoto más fuerte medido por el ser humano hasta ahora. Esperemos que se quede ahí. En 1960, alcanzando una intensidad de 9.5 en la escala de Richter. Fue un movimiento que duró casi 15 minutos. De 10 minutos a 15 minutos en realidad es la crónica, pero la crónica es clara en decir que fueron alrededor de 15 minutos. Luego entró el mar, hubo una activación de 2 volcanes, en realidad de 3, pero los 2 volcanes entraron en una activación bastante violenta. Esto ha sido uno de los eventos más violentos tectónicos que han sucedido en los últimos años para la humanidad. Bueno, a Tailandia, el 2004 fue un terremoto que realmente nos devastó como humanidad, por 2 razones. La primera es porque Tailandia es un país humilde, con grandes necesidades económicas. Y cuando este tipo de fenómenos golpean en el tercer mundo, o golpean en un país que tiene necesidades económicas tremendas, es devastador. Es una máquina que mata a mucha gente. Acá en Tailandia hay más de 437.000 víctimas y alrededor de 42.000 personas desaparecidas. En Haití se produce un terremoto muy devastador. Tanto a Tailandia como a Haití son terremotos donde se les suma el maremoto. Y aquí se produce una amalgama terrible, donde la gente muere con niveles muy elevados. Estamos hablando del orden de los 316.000 muertos en Haití, y como lo vimos en Tailandia, 437.000. Chile, 2010. Me tocó estar en Chile, me tocó participar de los rescates que se hizo en una parte de la zona norte de Santiago, como cualquier rescatista chileno. Fue durísimo, no dormimos en días como siempre, ¿no? Esto siempre tiene acarreado esos sacrificios, pero que son naturales en gente que es su rol, como los bomberos. Me carga, sinceramente, me cargan esos bomberos que se creen héroes, man, que les gusta así, que los reciban como impacto profundo cuando llegan después de un terremoto. No, compañero, este es tu trabajo, tu rol, tú decidiste hacerlo, eres un profesional, te preparas para eso, y punto. Tú no lo haces ni por los laureles, ni porque te reconozcan como gran embajador del rescate. Así que es súper importante para los bomberos a nivel mundial entender que el tema de rescate es un tema de equipo,
es un tema donde no hay personalizaciones, es un tema muy serio, es un tema muy técnico, etcétera. Ok. Japón. Japón, el 2011, sufre un terremoto muy elevado, grado 9, y mueren 15.890 personas. O sea, increíble. Si esto, si esto se hubiese producido en un país de Hispanoamérica, hubiesen faltado 1 o 2 ceros más, bueno, a esa cifra. Así que es impresionante y admirable. Esta gente, esta cultura japonesa, es admirable cómo han visto, cómo han tratado el tema. La gente japonesa es gente, insisto, con un nivel de cultura tremendo, admirable. Ecuador. Este es un terremoto que nos duele mucho, 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 mucho. Nos duele porque hicimos un trabajo pésimo y el bombero que no lo reconozca no es bombero. ¿Y por qué hicimos un trabajo pésimo? Hicimos un trabajo pésimo porque no teníamos la preparación que tenemos hoy. No tomábamos en serio el tema como lo tomamos hoy. Entonces hicimos un trabajo pésimo. Teníamos un entorno político terrible. Un entorno político donde fue utilizado el terremoto para réditos económicos políticos. Les puedo decir con mucho dolor que en Ecuador aún hay compañías de bomberos que no tienen arreglo desde el terremoto. Con mucho dolor lo digo. Lo digo, en el terremoto de Ecuador no nos dejaron hacer rescates como correspondían. En el terremoto de Ecuador, la gente que estuvo a cargo de los rescates eran delegados políticos, no eran bomberos ni expertos. Son personas que decidieron meter máquinas a la hora 2, ni siquiera al siguiente día. No, señor, a la hora 2 metieron máquinas de inmediato, no le dieron oportunidad a los sobrevivientes, no trataron con dignidad a los cuerpos. Hicimos un trabajo terrible. Y si no lo reconocemos, jamás vamos a tener la oportunidad de tomar el trago amargo de la resiliencia. Es vergonzoso que los bomberos en Ecuador nos engañemos con medallitas en el Congreso, en un ambiente político que hoy día estamos metiendo en el infierno y estamos diciendo que ha sido el peor de todos. Pero ese día, cuando recibió la medallita, estaba contento. Entonces nosotros con orgullo de bombero, que no es político, que no es oportunista y que tiene que ver con la seguridad de la vida de las personas, nos comprometemos a que esto nunca más nos pase en Ecuador. Nos comprometemos a trabajar duro porque los bomberos somos rescatistas. Los bomberos ecuatorianos son gente que tiene un gran corazón, que están muy preparados como todos los bomberos latinoamericanos. Y ese día pudimos haber hecho mucho más, pero no nos dejaron y no fue culpa de bomberos. Fue culpa de la administración terrible del rescate que estuvo primero a manos de políticos y luego, de manera muy acertada, a manos de los militares ecuatorianos. Les voy a mostrar un poquito el epicentro en Ecuador, el 16A, cuál fue el comportamiento, cuáles fueron las oscilaciones, y nos vamos a dar cuenta de que el terremoto que tuvo como epicentro Pedernales fue muy violento, con una oscilación muy destructiva. Estamos viendo uno de los pocos locales que sobrevivió en Canoa, que es esta zona de Ecuador donde se suscitó el terremoto. Bueno, les voy a mostrar un video que es el ECU 911 de Guayaquil. Acá podemos ver claramente, sobre todo en este cuadro, cómo se comporta la gente. La gente está asustadísima, no sabe qué hacer, no sabe si quedarse bajo las mesas, no sabe si salir corriendo. No, yo sinceramente desconozco si esto es una estructura sismorresistente. Lo que sí les puedo decir es que en Ecuador los ECU nuevos están hechos, se supone,
bajo, bajo normativo de sismo resistencia. Bueno, en este lugar podemos ver cómo la gente que quedó bajo las mesas no les pasó absolutamente nada. Y la gente que salió corriendo de manera intempestiva, le cayeron un montón de cosas. Incluso sabemos perfectamente que en el ECU de Guayaquil las escaleras de emergencia se despegaron justo en el momento del terremoto, con gente en la escalera. Fue un momento de mucho pánico. No cayeron finalmente, pero sí hubo mucho pánico. Esta es una pequeña muestra que se alarga un poco más en la presentación personal, pero es un poquito para mostrar los verdaderos héroes del terremoto. Señores, los verdaderos héroes del terremoto no son los bomberos. ¿Y por qué? Porque nosotros, los bomberos, decidimos ser rescatistas, cumplimos un rol que tomamos en serio. Para nosotros, los bomberos, el tema de ser rescatista es un tema que lo tomamos de manera muy profesional, nos formamos. Nosotros entendemos y consideramos que un héroe es una persona que toma un rol activo cuando no le correspondía y cuando no estaba en su entorno. Eso es un héroe. Y lo que les voy a mostrar un poquito es un rescate que están haciendo los mismos vecinos, los mismos bomberos de la zona. Esos son héroes. Los bomberos que hicieron rescate en Ecuador, primero en la zona, son los bomberos con más necesidades de mi Ecuador. Ellos son héroes, que sin formación, que sin instrumentación, hicieron cosas como esto. Escúchame, amigo. Ya nos vamos a secar. ¿Sí escucha? Estófago. Estófago. Ya vamos a hacer un hueco. ¿Cómo te llama tu hermano? Estófago. ¿Cómo te llama tu hermano? ¿Cómo te llama tu hermano? Ya, amigo. Ya vamos a hacer un... No voy a seguir con el video porque es muy crudo. Estamos hablando de dos hermanos atrapados bajo los cuerpos de los padres que están fallecidos. También yo el video lo paro cuando son civiles, pero lo muestro entero cuando son bomberos. Y destaco el trabajo de los hermanos bomberos que están metiéndose a este espacio con corazón, compañero, con una gata, ustedes lo están viendo. Ellos son los verdaderos héroes del terremoto. Seguimos. Nosotros también tenemos que entender que en México, el 2017, el terremoto de México, lo último que voy a decir en relación a nuestro terremoto en Ecuador, salvamos a casi a nadie. Es mentira eso que salvamos a X personas, mentira, bueno. ¿Hasta cuándo nos vamos a mentir entre nosotros, bueno? Yo fui con un grupo de rescatistas y un perro rastreador. Y cuando regresamos a Guayaquil y no salvamos a nadie, solamente sacamos cuerpos, el señor del perro rescatista salió dando entrevista que había salvado a 36 personas su perro. Señores, ¿hasta cuándo nos vamos a mentir nosotros mismos? ¿Hasta cuándo le vamos a seguir el juego a los políticos? Tenemos que pedir ayuda. El Ecuador de hoy no es el mismo del terremoto del 2016. Actualmente los cuerpos de bomberos se han preparado de manera tremenda, lo toman en serio. Se ha involucrado de gestión de riesgo, bomberos de Quito, bomberos de Guayaquil, bomberos de Cuenca, lo han tomado muy en serio. Y también los bomberos, de comillas, las ciudades más pequeñas de Ecuador. En Ecuador entero el tema ha cambiado. Pero señores, no nos podemos mentir. Tenemos que tomar el trago amargo de la resiliencia. Vamos a pasar a México. México, terremoto 2017.
7.1. Este es un terremoto muy duro, muy duro, muy duro, muy, muy, muy crudo. Y es porque simple y llanamente México es un país que precioso, gigante, con gente bellísima y que estructuralmente se parece mucho al resto de Latinoamérica y que tiene problemas y falencias transversales como el resto de Latinoamérica. Qué bueno, qué bueno. Y estoy completamente seguro que los hermanos mexicanos me van a entender y comprender mi angustia al ver, por ejemplo, estos videos. No mames, Tania, güey. No mames, Tania. Dios mío. No mames. No, no mames, Tania. En este video podemos ver Se cayeron edificios. los edificios que se cayeron. Imagínate lo desesperante. Yo tuve el privilegio de conocer esta ciudad. Estuvimos haciendo una serie de actividades gratuitas en México y tuve el privilegio de conocer esta bella ciudad y por eso me angustió tanto. Por favor, vean este video. Este edificio se movió. La gente en México culturalmente tiende a juntarse en las esquinas y de manera muy acertada, les diré, como lo pueden ver. Dios mío, Dios mío. Yo he tomado como ejemplo México para hablar de un fenómeno que es súper importante para explicar el tema de seguridad sísmica. Y este fenómeno lo denominamos derrumbe súbito catastrófico. No queremos llamarle efecto caída. No, queremos darle un nombre técnico. No somos. No queremos caer en la ridiculez de ego de bautizar a los fenómenos. Simple y llanamente queremos describirlo. Y lo que nosotros vamos a ver en esta imagen es un derrumbe súbito catastrófico. El derrumbe súbito catastrófico se puede producir en cualquier etapa del movimiento sísmico. En su inicio, en su etapa más violenta, al finalizar, incluso luego, como lo vamos a ver en esta imagen. Y debemos entender el derrumbe súbito catastrófico como un fenómeno de destrucción total. Y también sirve como piedra angular para empezar a hablar del triángulo de la vida, famoso triángulo de la vida, el cual no siempre es lo que creemos. Hay gente que cree que en pleno terremoto se le va a aparecer un triángulo rojo. No, señores, así no funciona. Y si se le apareciera un triángulo rojo, créame, le recomiendo que no entre en él, sino que huya. Huya y corra hacia el otro lado. Esa es mi recomendación. Vamos a ver el video. En este video podemos ver cuando empieza el movimiento, o los árboles moviéndose violentamente, la gente, como les dije, en México muy atinadamente, se reúne en las esquinas, preveyendo tal vez algún derrumbe de alguna estructura. Se juntan ellos en las esquinas, como lo pueden ver. Vamos a adelantarlo un poco. Bueno, aquí yo creo que un poco se fijen en la hora. Estamos aquí sobre las 13:16. Y aquí hay un cambio. Desde las 13:16, la gente sigue haciendo evacuación, la gente está muy asustada. Como pueden ver, paró el terremoto. O sea, el movimiento. Aquí hay algo muy, 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 muy impactante que explica el fenómeno de derrumbe súbito catastrófico. Por favor, atención con esta esquina donde dice Atlas. Mucha atención.
Estamos sobre las 13:16, 13:17. Sobre las 13:17, nos saltamos desde las 13:17 hasta a las 14:05. Ojo con eso. Es importante ese dato. Estamos hablando de casi una hora después. Observen cómo se derrumba el edificio. Lo que usted acaba de presenciar es un derrumbe súbito catastrófico. Y me gustaría que usted reflexione sobre lo que usted acaba de ver, puesto a que usted tiene que dar recomendaciones frente a este fenómeno. Yo, sinceramente, tomando en cuenta mi experiencia como rescatista y también como profesional de la seguridad, encuentro que es irresponsable poner cualquier punto de encuentro dentro de ese edificio. Por favor, observe cómo quedó. Aquí no hay posibilidades de sobrevida. Hay probabilidades de supervivencia, no de sobrevivencia. Significa que por una situación muy extraña se dieron las condiciones en las que usted se salvó. El hecho de que usted encuentre un espacio vital, un espacio entre dos rocas gigantescas que soportan el peso de 40.000 toneladas y usted está entre medio, que se ponga entre medio, lo único que lo hace es susceptible a que las dos rocas lo aplasten a usted. ¿Qué quiero decirle con esto? Es mentira que existen lugares dentro de los edificios que son 100% seguros. Es mentira. Es mentira que un espacio denominado Triángulo de la Vida le va a asegurar en un 100% su supervivencia o su salud en un movimiento sísmico. Es mentira. Un saludo, no sé cómo pronunciarlo, pero les envío muchos saludos cariñosos a la gente que nos está acompañando. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos. Antes de seguir, quiero hacer un pequeño paréntesis y entregar un espacio de reflexión. En primer lugar, vamos a indicar claramente, contundentemente, que la política miente, que la política utiliza los terremotos, las tragedias, la utiliza para vender votos. Y la prensa, por otro lado, que está aquí al otro lado, también la utiliza. La prensa vende más periódicos. Cuando hay un terremoto, cuando hay una desgracia, es temporada alta para la prensa y para la política. Por último, quiero mostrarles a una perra muy famosa en México, muy querida, pero que en realidad estamos hablando de un mito. Esta perra es la copia fiel a una perra americana, a una perra de los Seals americanos. A pesar de que no sabemos cuáles eran sus cualidades, lo que sí sabemos es que físicamente es una perrita que estaba impedida de hacer ejercicio a alto nivel. Entendemos que esto es un invento. Invento tal cual mi amigo que yo llevé al rescate inventó, que rescató con su perro. ¿Y por qué? Porque en un terremoto también hay que vender la historia. En México, lamentablemente, estuvieron buscando a una niña en un colegio, perdiendo tiempo, perdiendo recursos, por una historia mal hecha, por una historia que creía que había sido infundada. Al igual que la historia de esta perrita, que en realidad también es una mentira. Sin embargo, al menos sirvió la imagen de esta perrita para agradecer a nuestros hermanos perros que nos ayudan a sacar y a salvar gente en los terremotos, los cuales son muy importantes. Cualquier rescatista urbano sabe que un perro rastreador es una herramienta demasiado valiosa en un grupo de rescate. Demasiado valiosa, demasiado. Y es un miembro más, discúlpame, no es una herramienta.
Señores, vamos a entrar a las recomendaciones directamente. Antes de entrar a las recomendaciones, yo quiero invitarlo a que usted se haga la siguiente pregunta. Después de todo lo que ha visto, Jairo González, un abrazo a Colombia, compañero. Y a la compañera Córdoba también, un abrazo. Discúlpeme por no saber leer su nombre. Quiero invitarlos a que reflexionen sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede sobrevivir a un derrumbe súbito catastrófico de un edificio de 20 pisos si usted vive en el piso 8? Quiero que se tome su tiempo. Y quiero que piense que usted vive en el piso 8 de un edificio de 20 pisos y que el edificio donde usted vive sufre un derrumbe súbito catastrófico, tal cual es el que le acabo de mostrar, de México. Bueno, lo más probable es que usted, como yo, entienda y tenga claro de que sus probabilidades de sobrevida en un derrumbe súbito catastrófico, en un edificio de 20 pisos, y usted estando en el piso 8, son muy pocas. Son muy pocas, diga lo que yo le diga. Son muy pocas, diga que se quede o no en un triángulo de la vida o no. Son muy pocas. Son muy pocas. Y esta es la parte donde tenemos que ser muy sinceros con la gente. ¿Y por qué? Tenemos que ser sinceros con la gente porque la gente merece tener la oportunidad de saber dónde ubicarse. Yo he podido ver en países como en México, como en Perú, incluso en Chile, en Ecuador también, lugares que están dispuestos como zona de menor riesgo, zona de seguridad sísmica, y no es real, es irresponsable. En el aeropuerto de México, abajo de una mampara gigantesca de concreto, había un letrero que decía zona de menor riesgo. Hay que preguntarse cuál es el criterio que se está utilizando para identificar estos lugares. Señores, consideren que un derrumbe súbito catastrófico no respeta esta zona. Es mentira. Estamos engañando a la gente. No le estamos entregando la percepción real del riesgo, que finalmente es nuestro trabajo. Quiero leer la recomendación de la ONEMI, Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior de Chile. La primera recomendación, yo solamente leo la primera línea, ni siquiera leo lo demás, cuando estoy haciendo esta charla. Porque digo, invito a alguien de la sala a leer la primera línea y leen, mantén la calma y ubícate en un lugar de protección sísmica. Cuando estoy haciendo la charla, genero un debate entre las personas preguntando distintos tipos de definición del lugar de protección sísmica. Y este contraste sirve para demostrar y para poner en evidencia de que existen muchos criterios distintos en relación al tema. Son muchos criterios distintos. Entonces, ¿por qué en Chile es más fácil digerir esta información? Simple. En Chile, nuestros hermanos, yo soy chileno, en Chile, la gente en Chile se prepara en seguridad sísmica desde el colegio. Desde el colegio que te están diciendo cuál es un lugar de protección sísmica. Las familias en Chile tienen muy arraigado el tema de la protección sísmica, no porque quieran, no porque sean bacanes, sino porque hemos tenido una resiliencia muy dura en Chile. Y la resiliencia es un trago amargo. Señores, estas recomendaciones, que sin duda son un éxito para Chile, no nos sirven a nosotros. No nos sirven porque no somos Chile. No nos sirven tampoco las recomendaciones de los hermanos mexicanos porque no somos México. Hay que entender que Chile, México, Colombia, Perú son entornos particulares en el cual no caben recomendaciones generales. Bueno, nosotros vamos en este momento, ahora sí puedo leer su nombre, pues. Le mandamos un saludo cariñoso
A Silvana Córdoba, muchas gracias por su saludo y por estar acá y por acompañarnos. Y seguimos con la presentación. Las recomendaciones realistas. No le vamos a decir las recomendaciones surrealistas, pues, de estos pseudo monjes, bueno, o chamanes, bueno, no sé cómo denominarlos. El tema de la seguridad sísmica humana es un tema científico, es un tema que tiene base científica. Entonces no podemos un poquito analizar mucho eso, hay que explicarlo más que otra cosa. Bueno, recomendación 1. No salga. Es más seguro mantenerse en el lugar donde se encuentra. Las escaleras poseen distintas frecuencias de movimiento. Lo pudimos ver en el video. En relación al inmueble, las escaleras están diseñadas de manera independiente al inmueble, tiene una frecuencia de movimiento distinta. En los pasillos existen elementos ornamentales o estructurales que pueden desprenderse, como lo que vimos, por ejemplo, en el EQ 911 de Guayaquil. EQ 911. Este es el momento en donde usted se agacha, se afirma fuertemente, evaluándose todo a su alrededor, y se trata de resguardar. Gringos, nuestros hermanos estadounidenses, un terremoto, ellos tienen indicaciones bastante simples. Ellos dicen, agáchese, afírmese y espere. Por eso nosotros incluimos esta parte última, donde dice, este es el momento donde usted se agacha, se afirma fuertemente, evaluando todo a su alrededor y tratando de resguardarse. Nosotros no le podemos decir dónde resguardarse. Bueno, ya vamos a ir allá. Segunda recomendación, mantenga la calma. Es primordial mantener la calma y transmitirla. Recuerde que tiene que evitar a toda costa el pánico. Recuerde que el pánico causa muchos accidentes, muchas muertes, y es totalmente contagioso. Proteja psicológicamente a los niños, no comparta su terror con ellos, trata de protegerlos. Acá yo siempre hago el símil, la comparación, con la película La vida es bella. No le mientas a los niños, háblale en idioma de niño, pero no le mientas a los niños. Busca un lugar de protección sísmica. Paso 3. En este punto, necesitamos ser súper claros con las personas para darles opciones para que ellos elijan dónde estar y dónde protegerse. No se pueden indicar puntos seguros. No tenemos la facultad, no tenemos la competencia. Estamos siendo irresponsables. Es mucho mejor enseñarles a las personas dónde ellos pueden ponerse. Por favor, entreguémosles a las personas alternativas, no le entreguemos una mentira. No se pueden identificar puntos seguros si estos no están identificados por un profesional competente. Esto es súper importante. Respetemos, por favor, las competencias del profesional. Por esta razón es primordial educar a la gente para que ellos mismos realicen su identificación de lugares seguros, tanto en el lugar de trabajo como en el hogar. Ojo, usted está en su trabajo muchas horas. En los lugares inseguros son bajo lámparas, bajo ventanas, con muebles con un centro de gravedad muy alto, en sistemas de gas, en cualquier objeto que pueda desplazarse y causarle daño, bajo peso, etcétera, ¿no? Y aquí entran conceptos de sensatez pura. Acá, por ejemplo, podemos ver una comparación de lugares seguros y lugares inseguros. Por ejemplo, acá el hombre está al lado del velador, y el velador le puede servir como un objeto de compresión, ¿no? Como una especie de espacio vital. Más que triángulo de la vida, es un espacio vital. También lo vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante. Entonces, ¿qué es lo importante de esta imagen? Lo importante es la preidentificación o la identificación previa. No pierda el tiempo creyendo que va a poder hacer una identificación de calidad durante el terremoto. Eso no es verdad.
Recomendación 4 y última. No existe recomendación absoluta o definitiva. No, ninguna de las recomendaciones es definitiva. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Directamente y claramente. Ni la recomendación 1, ni la recomendación 2, ni la recomendación 3 aseguran completamente de que usted esté completamente protegido en un terremoto. Porque tampoco somos magos, no tenemos idea cuál es su entorno. Por favor, escuche esto. Ninguna recomendación es definitiva. Solo usted sabe la realidad estructural de su hogar. Y si no sabe la realidad estructural, bueno, debería saberlo. Por su propia seguridad y la seguridad de los suyos, de su familia. Las estructuras en nuestro entorno latinoamericano no han sido construidas respetando ningún patrón. A pesar de que en algunos países tenemos normas realmente estrictas, no las respetamos. Y en los países donde sí respetamos las normas, no hay normas. Lo que implica que no tenemos idea cómo pueden estar construidos algunos edificios. Ojo, este tema aplica más para algunos países que otros, por si acaso. Por ejemplo, en Chile sí hay un trabajo importante en el tema de sismoresistencia, como lo platicamos cuando hablamos de sismoresistencia. Sin embargo, igual hay lugares donde hay que trabajar el tema. Bueno, lo que implica que no tenemos idea, por lo general, cómo está construida una instalación o cómo podría comportarse de manera cinética. Por esto es imperioso que sea usted quien determine la forma en la que protege a su familia. Por favor, no espere a que lo protejan los bomberos. No espere a que lo proteja gestión de riesgos. No espere a que lo proteja la policía. No espere, protéjase usted mismo. Protéjase usted mismo. Nosotros, los bomberos, vamos a hacer todo lo humanamente posible y lo que esté bajo nuestra jurisdicción y bajo nuestra competencia para protegerlo. Pero usted es el papá de la familia, el hombre de la casa. Usted debe entender que usted es el estratega de seguridad de su entorno y de su familia. No existe recomendación definitiva. Señores, vamos terminando ya esta presentación y no puedo terminar sin mencionar al menos el tema de la mochila de emergencia. No voy a alargarme mucho a pesar de que doy bastante detalle cuando hacemos la presentación presencial. Solamente destacar que esta recomendación está dada por la ONEMI de Chile. Me parece bastante interesante. Pero finalmente la configuración de una mochila de emergencia está dada por el núcleo familiar. Ejemplo. Si en mi familia yo tengo una persona que es insulino dependiente, debo entender que en mi mochila de emergencia debo tener medicinas para al menos 72 horas. Esa es la autonomía que debería tener tu mochila. Ojo, no es una mochila para un acabose zombie. No, estamos hablando de una mochila de emergencia que tiene que servirte para que tú tengas una autonomía alrededor de 72 horas hasta que puedas tener ayuda. Entonces, este tema hay que tomarlo con mucho cuidado. En Ecuador se le recomendaba a la gente tener un botellón de agua, me acuerdo, cuando estaba en peligro un volcán cerca de Quito, cuando lógicamente más importante es priorizar la evacuación y que la gente priorice y se vaya rápidamente. El triángulo de la vida es un tema que se ha discutido bastante y se ha presentado en varios espacios y grupos de WhatsApp. Solamente quiero decir que no existe tal triángulo. Se llaman espacios vitales y se producen de manera aleatoria. No se producen, no siguen una regla. Tú puedes quedarte al lado de un objeto que aguanta y compresión, pero la dinámica de movimiento va a hacer que se mueva. Quiero dejarlo súper en claro. Incluso si estás parado y cae una losa, te va a fracturar el cuello y te va a matar. O sea, por eso es que tienes que agacharte, como dicen los estadounidenses. Una mesa te presta protección hasta cierto nivel,
Luego, si existe una posibilidad de derrumbe estructural, no te va a prestar protección. Acá también tenemos una imagen de un señor bajo el marco de la puerta. El marco de la puerta no es como el marco antiguo, donde había una especie de cadena o pilar lateral, o sea, acostado, lo que reforzaba tremendamente la puerta. Ahora no, ahora existe un vano y la posibilidad cierta que se parta el concreto que está sobre este vano y te caiga encima. Así que las puertas no más, señores. Bueno, y si no estás en casa, si estás en la calle, aléjate de los edificios, postes, cables eléctricos, mantente atento a la fachada de los edificios, al comportamiento de las construcciones a tu alrededor. Si estás en un evento de asistencia masiva, mantén la calma, quédate en el lugar y sigue las instrucciones de los encargados de seguridad. Una recomendación más a cuando estás en un lugar de asistencia masiva. Antes de entrar, fija con tu grupo un punto de encuentro. Si vas conduciendo, disminuye la velocidad y si es posible detente en un lugar seguro. ¿Qué es un lugar seguro en calle? Un lugar alejado de puente, un lugar fuera de un túnel, alejado de pasos sobre nivel, alejado de tendidos de alta tensión, etc. Es un lugar seguro. Y si estás en la costa, bueno, ya lo dije, si se te dificultó mantenerte en pie, si el sismo duró más de un minuto, si hay un retroceso de costa, de mar, estamos hablando de señales de evacuación. Evacúa sobre los 15 metros, mi recomendación, sobre los 20 metros. Prioriza los mensajes de texto o redes sociales para comunicarte, mantente informado y actúa de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades. No coma cuento, por favor. No le haga caso a la gente que trata de desinformar. Un abrazo a mi padre que está presente también aquí. Un beso a mi padre y a mi madre que están presentes en esta charla. Bueno, y si te quedas atrapado, nosotros que queríamos entregarles un mensaje a las personas de manera general, porque uno nunca sabe cuándo una persona va a quedar atrapada. Entonces, cuando nosotros estamos enseñándole esto a las personas en el mundo civil normal, creo que esta es una muy buena indicación. Si quedas encerrado o atrapado, mantén la calma, pide auxilio. No pierdas energía, mantente idealmente hidratado. Busca un objeto, idealmente metálico, para hacer ruido. No pierdas la esperanza. Tenemos la tecnología, la gente y el corazón para rescatarte. Por último, quiero también recargar el tema de la resiliencia, hacer un reanálisis del tema de la resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tiene un ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y transformarse por ellas. Ecuador el terremoto de 2016 transformó a Ecuador y lo transformó de manera lógicamente positiva. Ahora somos un Ecuador más preparado. Pero lamento que no haya sido a la intensidad suficiente, puesto a que el mentirnos a nosotros mismos, el creer que hicimos un gran trabajo, el creer que las medallas en el Congreso que nos dieron los mismos políticos que hoy día estamos crucificando, sirven de algo, es no entender cuál es mi labor como bombero. La resiliencia es un trago amargo y hay que entender y reconocer cuando hiciste las cosas mal. En Chile, para el último terremoto, hubo un error técnico que significó la muerte de 250 personas. Fue muy doloroso para nosotros. Pero en Chile fue un tema serio, donde lo tomamos en serio, donde hay gente que está presa por eso. En mi Ecuador no hay nadie que esté preso, ni por la responsabilidad que tienen en las construcciones, en la falla de las construcciones, ni por la responsabilidad que tuvieron durante el rescate. Bueno, finalmente un pequeño repaso final. Espero no haberlos aburrido tanto. Esta es la charla que regularmente damos, que la alargamos a 2 horas, porque somos un poquito más delicados, bueno, no más delicados, disculpa, más detallistas
en entregar información. Hablamos de las capas de la Tierra, hablamos de las definiciones y conceptos generales. En las definiciones hablamos de epicentro, de falla, de hipocentro, de magnitud, hablamos también de la relación entre los volcanes, los terremotos, los tipos de falla, la diferencia entre Richter y Mercalli. Hablamos de maremotos, de tsunami, hicimos un análisis de grandes terremotos, hicimos un análisis también de los terremotos en Ecuador, muy doloroso nuestro actuar, sin embargo estamos muy comprometidos al cambio, tal cual lo han hecho los bomberos en Ecuador al 2019, somos absolutamente otros, no somos los del 2016. Lamentablemente, las autoridades siguen siendo asesoradas por verdaderos ignorantes. Lamentablemente, en Ecuador tenemos un instituto geofísico que se equivoca siempre, no una vez u otra, se equivoca siempre. Y tenemos que estar esperando las cifras que nos da el Instituto Geológico de los Estados Unidos, que simple y llanamente es uno de los más serios a nivel mundial. También hablamos de la mochila de emergencia, hablamos de qué recomendar y hablamos seriamente del concepto de resiliencia. Recuerde, a pesar de que esta presentación nace desde el dolor de haber asistido a un terremoto como rescatista y no haber podido salvar a nadie y haberse encontrado con todas estas dificultades, es mi responsabilidad también exponerlo de esta manera para que no vuelvan a suceder. Recuerde, advertencia, cuídate de la mala información, cuídate de las redes sociales, no caigas en información. Por favor, utilice la sensatez. Cuando es una noticia fake, cuando es una noticia que busca desinformar, se nota, huele a kilómetros. Por favor, no se confunda. Recuerde, no existe recomendación definitiva. No existe. No existe la persona que le puede decir que en su casa se puede quedar. ¿Cómo le voy a decir yo que se quede en su casa si no tengo idea cómo está construida? ¿Cómo usted cree que yo le voy a dar recomendaciones draconarias cuando yo no sé en qué condición fue construida su vivienda? No lo sé. En Ecuador hubieron historias donde las personas se salvaron porque se tiraron por la ventana. Imagínate, que tú tengas un plan de emergencia donde tu plan de emergencia consiste en lo siguiente. Apenas comienza el temblor, agarras a tu señora, ¡pum!, la tiras por la ventana. Después agarras a tu hijo, ¡pum!, lo tiras por la ventana. Y después te agarras tú mismo y te tiras por la ventana. Ese es tu plan de emergencia. Porque la casa se va a caer. Si ese es tu plan de emergencia, déjame decirte que vives en una trampa mortal y lo sabes. Y si no sabes dónde vives, bueno, averígualo. Averígualo porque es parte de tu responsabilidad como padre, como encargado de tu casa. No esperes que los bomberos lo hagan por ti. Señores, de todo corazón, espero no haberlos aburrido. De todo corazón, quiero agradecer por dejarme establecer esta comunicación con ustedes y les doy las gracias yo a ustedes por brindarme su tiempo. A nombre de DET Lautaro Internacional, para mí es un privilegio llegar a ustedes y entregar información de primera mano. Y como siempre, invitarlos a reconocer las vías oficiales, no caer en cadenas, en desinformación. Hay que tener respeto por la información que estamos compartiendo. Señores, desde Guayaquil, Ecuador, desde la mitad del mundo, les envío un cariñoso, afectuoso saludo a todos los hermanos que nos están acompañando. Un saludo a la única política a que le creo en este mundo, a la señorita Denise Ceballos, a mi hermano de la octava, Felipe Maldonado, y a todos los demás bomberos que nos están acompañando acá, que en realidad no nos han alcanzado a nombrar.
a mi padre, a mi madre y a todas las personas que me están acompañando, un abrazo. Gracias al DET Lautaro Internacional, gracias a los directores nacionales y gracias también por la gestión que estamos generando a nivel latinoamericano. Un abrazo, estamos en comunicación.